¿Sabías que la mayor economía de Europa podría quedarse a oscuras antes de lo que imaginas? No es una exageración. Alemania, el motor industrial del continente, ha agotado sus reservas de combustible por primera vez en la historia reciente. Lo que ayer era una crisis energética, hoy se ha convertido en una amenaza existencial para millones de ciudadanos y empresas alemanas. El corazón productivo de Europa está al borde del colapso. Fábricas, hospitales y servicios básicos se preparan para cortes masivos de energía. No hablamos solo de subir tarifas o reducir el consumo, sino de industrias frenando de golpe, cadenas de suministro rotas y empleos que podrían desaparecer en cuestión de días. El miedo crece en las calles y en los despachos políticos, donde hasta hace poco vendían una resiliencia energética que nunca existió. ¿Crees que esto solo afecta a los alemanes? Te equivocas. Si Alemania cae, toda Europa sentirá el impacto. Exportaciones detenidas, empleos en riesgo y supermercados vacíos. Ignorar esta alarma puede costar mucho más que dinero. Puede desencadenar una crisis social capaz de poner en jaque la paz del continente. La pregunta es inevitable. ¿Estamos listos para afrontar lo que viene? Lo que está sucediendo en Alemania solo es la primera ficha de dominó. Para entender cómo hemos llegado a este punto crítico, hay que mirar más allá de los titulares. La crisis energética que sacude a Europa no es una catástrofe natural. Es el resultado de años de decisiones políticas arriesgadas, dependencias ignoradas y exceso de optimismo. Durante décadas, Bruselas prometió una independencia energética que, hoy, se revela como una ilusión justo cuando más falta hace. El castillo de naipes se cae en el peor momento posible. El cuello de botella es ahora global. Las rutas marítimas, sobre todo en el Mar Rojo, están casi bloqueadas por conflictos armados y ataques a barcos. Cada carguero que intenta cruzar se juega la suerte. Ni siquiera las aseguradoras quieren asumir el riesgo. Esto dispara los costos y pone en peligro el acceso a suministros esenciales. Ante esta tormenta, confiar en Washington ha sido una apuesta perdida. Estados Unidos prioriza sus propios intereses, desviando energía hacia mercados más rentables y estables. Cuando hay dinero y seguridad en juego, la solidaridad desaparece. Las consecuencias son palpables. Grandes industrias alemanas están parando máquinas. Refinerías históricas como Schwedt y Leuna, que alimentaron durante décadas a la Alemania Oriental, están al borde del colapso por falta de materia prima. Las cadenas de suministro se rompen y ciudades enteras podrían quedarse sin energía. La falta de alternativas inmediatas vuelve a Europa más vulnerable. Si el flujo de energía no se restablece pronto, la recesión será inevitable. Millones de empleos, la economía y la paz social dependen de una salida urgente. Basta un solo fallo para que el sistema colapse, arrastrando a todo el continente. Así que la pregunta es ineludible. ¿Qué pasa cuando la infraestructura vital se detiene y los gobiernos ya no tienen respuestas? La respuesta a esta pregunta comienza a materializarse en Alemania, el epicentro de la crisis. Pronto veremos cómo una decisión política puede desencadenar una reacción en cadena imposible de detener. Cuando una refinería se detiene, el impacto se propaga mucho más allá de sus muros. Alemania lo experimenta de lleno. El cierre de las refinerías de Schwedt y Leuna amenaza con paralizar Berlín, el este del país y, en consecuencia, la economía europea. No son simples fábricas. Son arterias industriales que bombean combustible y materias primas a la mayor parte de Berlín y sus alrededores. Sin ellas, hospitales, transporte, policía e industria quedan en vilo. 1900. Más del 90% del combustible de la capital, junto con prácticamente todo el queroseno para los aeropuertos, depende de estas plantas. El plan alternativo, basado en puertos, fracasó desde el inicio. Limitaciones físicas como la capacidad de bombeo y el poco espacio de almacenamiento impiden cubrir ni siquiera la mitad del volumen necesario. El resultado es un cuello de botella que estrangula la logística antes de que el suministro llegue a los usuarios finales. Cada día de inactividad suma pérdidas de millones de euros,
acelera la degradación de equipos y rompe cadenas de suministro críticas. Pero el daño va mucho más allá del dinero. Reactivar una refinería parada puede llevar semanas o meses, y cada día perdido amplifica el daño. Sectores clave como la química, automoción y construcción dependen de estos insumos. Sin Shved y Leuna, se detiene la producción de plásticos, fibras sintéticas, piezas de automóviles, materiales de construcción e incluso embalajes de alimentos. Cuando una planta para, decenas de otras quedan en suspenso. El silencio oficial agrava la incertidumbre. Sin datos ni explicaciones públicas, empresas y ciudadanos no pueden prepararse ante una crisis que ya está en marcha. El peligro ya va más allá del precio del combustible. Está en juego la continuidad de servicios esenciales y la propia estabilidad industrial. La resiliencia prometida se desvanece. El sistema entero está al borde del colapso. Mientras tanto, la presión global, con la crisis logística en el Mar Rojo, solo multiplica los riesgos y eleva los costos a niveles inéditos. El impacto comienza a sentirse en las calles y empresas de Alemania. Los primeros signos de escasez y parálisis ya no se pueden ocultar. Europa se enfrenta a una encrucijada peligrosa. Aceptar una humillación diplomática sin precedentes o arriesgarse a una crisis social de proporciones desconocidas. La emergencia energética ha desbordado todos los cálculos y, sin soluciones innovadoras, Bruselas reabre rutas de suministro antes prohibidas. La supervivencia durante el próximo invierno pasa por encima del orgullo político. Filtraciones internas revelan que la Unión Europea prepara el retorno de emergencia a fuentes de energía sancionadas. El objetivo inmediato: evitar apagones masivos y contener protestas fuera de control. El racionamiento se convierte en la nueva norma. Gobiernos elaboran esquemas para garantizar energía solo a hospitales, servicios de emergencia y sectores críticos. El resto, gimnasios, comercios, viviendas, queda relegado a la incertidumbre. La industria europea, columna vertebral del empleo y la recaudación, recibe el golpe más duro. Analistas advierten que la producción podría desplomarse hasta una quinta parte en apenas un año, desatando cierres, despidos y una caída fiscal que deja a los gobiernos sin margen de maniobra. Cada cierre industrial propaga un efecto dominó. Grandes acerías, pequeñas empresas de logística, toda la cadena resiente el impacto. Los sindicatos llaman a huelgas, los municipios temen disturbios, y la confianza en las instituciones se erosiona rápidamente. Europa roza el estallido social. Retrasar decisiones puede provocar bancarrotas, violencia y una pérdida irreversible de legitimidad política. Nadie está preparado para el sacrificio que implica administrar la escasez a largo plazo. Pero aún queda una pregunta. ¿Puede Europa aprender de esta catástrofe y evitar el apagón total, reconstruyendo su futuro energético? Mientras Alemania intenta desesperadamente mantener sus fábricas funcionando, los líderes europeos buscan soluciones a contrarreloj. Cada decisión puede determinar el destino de millones en todo el continente. Sobrevivir en esta era de escasez energética exige decisiones incómodas hoy, no mañana. Ignorar la gravedad solo garantiza un futuro aún más incierto y peligroso. Actuar antes de que la crisis entre a cada hogar es ya una cuestión de supervivencia, no de comodidad. Lo primero es dejar atrás la dependencia de rutas y proveedores únicos. Diversificar fuentes y aliados, tanto para países como para empresas, dejó de ser una recomendación. Ahora es vital. Apostar todo a un solo flujo puede condenar a millones a la oscuridad y al desabastecimiento. La inversión en almacenamiento, eficiencia y alternativas energéticas debe ser inmediata. No basta con discursos, hacen falta reservas de emergencia y redes eléctricas fuertes hoy. Mejorar la eficiencia puede salvar recursos cuando cada gota importa. Los ciudadanos y consumidores deben exigir transparencia y honestidad a los gobiernos. Ocultar la magnitud solo agrava el desastre. La población necesita información real para prepararse, no consuelos vacíos. Tanto familias como empresas deben prever cortes prolongados.
Tener planes de contingencia, buscar autoabastecimiento y practicar el ahorro energético puede ser la diferencia entre el orden y el caos. Adaptarse rápido es esencial. La flexibilidad separa a los resilientes de los que colapsan. Esperar milagros externos solo aumenta la vulnerabilidad ante el desabastecimiento global. Prepararse hoy puede significar conservar el empleo y la seguridad. La inacción deja en manos del azar la estabilidad de millones de familias y comunidades. Alemania, como epicentro industrial europeo, siente la presión primero. Pero pronto, toda Europa podría verse arrastrada por la misma ola de crisis energética. La energía ha dejado de ser un derecho incuestionable. Ahora es una batalla diaria. Cualquier jornada, por rutinaria que parezca, puede torcerse en segundos. Otra fábrica paralizada, otro hospital obligado a reducir servicios, otra ciudad sumida en apagones. La crisis energética en Alemania ya no es una amenaza abstracta. Golpea de lleno el corazón industrial de Europa y su onda expansiva sacude a todo el continente. Los discursos oficiales prometen resiliencia y planes de contingencia. Sin embargo, tras puertas cerradas, quienes antes rechazaron rutas y fuentes de suministro se ven forzados a negociar soluciones de emergencia. La urgencia ha derribado viejos dogmas. Hoy, la prioridad es sobrevivir, aunque implique asumir riesgos impensables y tragar el orgullo nacional. Esperar milagros es un lujo que Europa ya no puede costear. La pasividad puede arrebatarte lo que más valoras: tu estabilidad, tu empleo, la seguridad de tu familia. Las crisis no distinguen fronteras ni clases sociales. Afectan a todos, pero solo quienes anticipan y actúan logran resistir. En juego están la economía, los empleos de millones de personas, la continuidad de hospitales, la paz social. No hablamos solo de precios, hablamos de infraestructuras vitales al borde del colapso, de barrios que pueden quedar en la oscuridad si la cadena de suministros se quiebra. Cada espectador debe elegir: formar parte de la respuesta o resignarse a ser una víctima más. La energía ya no es invisible ni inagotable. Hoy es la delgada línea que separa la normalidad del caos. El silencio de los gobiernos solo hace más urgente que la sociedad despierte y asuma su rol. El círculo se cierra. La crisis es real, inminente y personal. Quizá nadie venga a rescatarnos. La única vía es adaptarse y prepararse para un entorno donde la energía será privilegio, no derecho. La pregunta no es qué harán los políticos, es ¿qué harás tú para que la crisis no decida por ti?